Bien. Entonces, dice Ryan y Deci que la motivación intrínseca se puede aumentar mediante la creación de un ambiente de aprendizaje que sea desafiante, significativo y autónomo. Además, Zimmerman y Shu dice que cuando los estudiantes tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje, la motivación intrínseca aumenta. Y Harlan dice que la enseñanza basada en la indagación puede aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes al permitirles explorar y descubrir nuevos conocimientos. Y la metodología de investigación dirigida, como pudimos observar, es una enseñanza basada en la indagación. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones de su propio aprendizaje. Así que se puede decir que la metodología de investigación dirigida puede favorecer, puede aumentar en la motivación intrínseca. Y vamos con el capítulo 3, último capítulo de mi marco teórico, que es el rendimiento académico. Según Rodríguez, citado por Tonoama, dice que el rendimiento académico es lo que resulta del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la relación maestro-estudiante, basado en los objetivos propuestos de la clase y que se expresa mediante una calificación cuantitativa o cualitativa. En esta investigación, pues nos hemos centrado solo en la parte cuantitativa del rendimiento académico. Hay factores que intervienen en el rendimiento académico. Puede ser la metodología de enseñanza, el aspecto individual del estudiante, el apoyo familiar, entre otros. Y en esta investigación, pues, nos hemos basado en la influencia que tiene la metodología de enseñanza. Según Murdolo, ahorita hay una nueva tendencia en metodologías de enseñanza, como ya lo hemos leído anteriormente. El estudiante es el responsable de construir su propio conocimiento y el docente es un guía. Además, según este mismo autor, dice que las metodologías activas tienen la capacidad, pueden favorecer en el rendimiento académico. Las metodologías activas son las que ayudan, ¿verdad?, al estudiante, o sea, hacen al estudiante responsable de construir su propio conocimiento y el docente actúa como un guía. Una de esas metodologías activas es la investigación guiada o la investigación dirigida. Según Paloma y Banta, la investigación guiada implica que los estudiantes trabajan en proyectos de investigación autónomos bajo la supervisión de un profesor que le guíe en el proceso. Además, según Thomas y otros autores, dice que la investigación dirigida puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes al permitirles aprender de forma autónoma, desarrollar habilidades de investigación, aumentar la motivación y el compromiso con la tarea. Bien, ahora vamos con el fruto de esta investigación, los resultados. Los resultados se dividieron en dos capítulos. La relación entre metodología de investigación dirigida y la motivación intrínseca y la relación entre la metodología de investigación dirigida y el rendimiento académico. Iniciamos con la relación de metodología de investigación dirigida y la motivación intrínseca. Recordemos que esta relación la medimos tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Iniciamos con la parte cuantitativa. La parte cuantitativa, como habíamos mencionado anteriormente, se midió con un test de motivación intrínseca que mide la motivación, el nivel de motivación de los estudiantes de acuerdo a una escala EMI, escala de motivación intrínseca, que según Ryan y Deci, mide la motivación en 5 categorías que van desde muy apropiada hasta inapropiada. Muy apropiada, que es el nivel más alto de motivación, e inapropiada, que es el nivel más bajo de motivación. Este test se les aplicó a los estudiantes al inicio del parcial, antes de empezar todo, ¿verdad? Tanto al grupo experimental, que fue el que se sometió a la metodología, como al grupo control, que sirvió para comparar. Entonces, al aplicar, podemos ver aquí la tabla inicial, que la mayoría de estudiantes, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, tienen motivación apropiada, ¿verdad? Pero si nos vamos al después, podemos observar que en el grupo control, los niveles de motivación se mantienen similares al inicio, o sea, casi no hubieron cambios. Si observan, los niveles de muy apropiada tiene 25 y 25 después, antes y después, 61 y 61, antes y después. O sea que el cambio aquí fue mínimo. En cambio, en los estudiantes del grupo experimental que se sometieron a la metodología, podemos ver que de 17% de estudiantes que tenían motivación muy apropiada, subió a 48.6%, o sea, el nivel de motivación más alto subió en el caso de los estudiantes del grupo experimental. Y si ustedes pueden observar, el nivel de motivación apropiada aquí bajó. ¿Por qué? Porque estos estudiantes que tenían motivación apropiada subieron su motivación a muy apropiada, o sea que la motivación se potenció en este caso.
Además, si comparamos los niveles de motivación más altos entre ambos grupos, podemos ver que los niveles de motivación entre muy apropiada y apropiada son mayores en el grupo experimental que en el grupo control. Estos resultados demuestran que los estudiantes que se sometieron a la metodología de investigación dirigida aumentaron su nivel de motivación intrínseca. Tal como señala Naranjo, la motivación intrínseca en la actividad académica aumenta cuando los estudiantes tienen la posibilidad de elegir la oportunidad de asumir la responsabilidad personal de su propio aprendizaje. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, el objetivo específico número 1, pues se hizo este gráfico para comparar el antes y el después de la motivación de los estudiantes del grupo experimental. Como vimos en la tabla, ¿verdad?, la motivación muy apropiada en estos estudiantes subió. Además, como uno de los objetivos es ver la correlación que hay, ¿verdad?, verificamos, hicimos pruebas de correlación, hicimos una prueba de correlación de Spearman para ver qué tan relacionado, cuál era la correlación entre la metodología de investigación dirigida con la motivación intrínseca. Y podemos observar aquí en el cuadro de correlación que el coeficiente de correlación resultó de 0.607. Esto se puede observar que este nivel de correlación es significativa y según Graveter y Wallnau, cuando las conexiones de Spearman oscilan entre 0.4 y 0.69, se considera una correlación positiva moderada. Eso significa que existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables, o sea que ese aumento en la motivación de los estudiantes puede deberse a la metodología de investigación dirigida. Ahora vamos con la parte cualitativa siempre de la relación entre investigación dirigida y motivación intrínseca. Esta parte, ¿verdad?, se midió con lo que es un cuestionario de percepciones a los estudiantes y un instrumento de observación. Iniciamos con las percepciones de los estudiantes. Una de las preguntas del cuestionario era que si les gustó el desarrollo de la clase durante el parcial. Podemos ver que los estudiantes respondieron un 97% que sí y un 3% que no. De ese 3% representa a un solo estudiante que dijo que no le gustó estudiar, no le gustaría, no le gustó el desarrollo de la clase del parcial, ¿verdad? Y a estos estudiantes también se les pidió que justificaran su respuesta. Cabe destacar que este niño que dijo que no justificó su respuesta. En cambio, los que dijeron que sí, pues sí justificaron su respuesta, ¿verdad? Eran respuestas abiertas, así que hicimos un análisis cualitativo factorial donde las respuestas de los estudiantes se agruparon en categorías. Estas categorías emergen de los datos. Por ejemplo, aquí el participante número 1 dice, me gustó la clase porque fue más práctica que antes. Entonces califiqué en la categoría clase más práctica. Luego aquí el participante número 2, sentí que aprendí más, mayor aprendizaje. El participante número 4, el profe nos explicó mejor desempeño del profesor, interés en la temática, aprendí más sobre química orgánica y fue interesante. Entonces, esta solo es una pequeña muestra. Cada una de las respuestas aquí se agruparon, ¿verdad? Hay un cuadro más grande que esto donde están todas las respuestas de los estudiantes. Luego se contabilizaron todas estas respuestas en un análisis de frecuencia del cual obtuvimos un gráfico y podemos ver aquí las respuestas de los estudiantes, que el 35% de los estudiantes dijo que les gustó, ¿verdad?, el desarrollo de la clase porque generó interés en la temática. Otro porque la clase fue más práctica, el 25% porque generó un mayor aprendizaje y el 10% porque hay un mejor desempeño en el profesor. Tal como señala Zamora, la investigación dirigida es una actividad experimental que requiere la participación activa del estudiante, siempre guiado por el maestro. Por otro lado, según Segura, Cibaja y Rodríguez, indican que la investigación dirigida posiciona al estudiante como eje central de su propio aprendizaje y pasa a ser un sujeto activo. Y esto lo corroboran los estudiantes aquí en su respuesta, ¿verdad? Donde ellos dicen que la clase fue más práctica, que desarrolló mayor interés en la temática y que obtuvieron mayor aprendizaje. Además, también se les preguntó para ellos, ¿qué importancia tiene la química en la vida cotidiana? Pues como podemos ver, la mayoría respondieron que mucha y un 11% respondieron que regular. Y según Sansón y Tomás, argumentan que el interés o la importancia de la asignatura pueden aumentar la motivación intrínseca. También se les preguntó si les gustaría seguir investigando acerca de los temas de su interés en la asignatura de química. Pues este 83% dijeron que sí y un 17% dijeron que no les gustaría. También se les pidió que justificaran su respuesta.
Cabe destacar que este 17% representa 6 estudiantes que dijeron que no, y ellos sí justificaron. Bueno, 4 justificaron su respuesta y 2 no justificaron su respuesta. De los 4 que justificaron su respuesta, dijeron que no les gustaba investigar porque requería mucho esfuerzo y mucho tiempo. Ahora, los que dijeron que sí, que fueron la mayoría, también, al igual que con la pregunta anterior, se hizo un análisis cualitativo factorial, ¿verdad? Donde se agruparon las respuestas en categorías. Podemos ver aquí el participante número 1 dijo, porque aprendo más y así estar lista cuando vaya a la universidad. Entonces califiquen la categoría de aprender más. El otro es porque le gusta la química, otros por curiosidad y otros por superación. Al igual, ¿verdad? Que con la pregunta anterior se hizo un análisis de frecuencia donde se contabilizaron todas las respuestas y podemos observar que el 33% de las respuestas dijeron que por curiosidad, el 30% porque le gustaría aprender más, el otro porque le gusta la química, el 20% y el 17% por superación. Y si nosotros somos observadores, en estas respuestas se observan indicadores de motivación intrínseca, tal como lo mencionó Naranjo, ¿verdad? Que la motivación intrínseca se fundamenta en factores internos, como la curiosidad, la satisfacción, la superación personal y el interés, tal como lo dicen aquí los estudiantes. Además, según Ide y Renninger, indican que al estar motivado intrínsecamente es de suma importancia en el proceso educativo, ya que tiene como base la curiosidad y el deseo interno de aprender, cosa que coincide con las respuestas que dieron los estudiantes aquí. Bien, también consultamos las percepciones del docente. Se observó la clase del docente, ¿verdad? Y estos fueron los resultados. Pues el maestro, ¿verdad? Consiguió totalmente seguir, ¿verdad? La planificación entregada, ya que al docente se le entregó una planificación entregada siguiendo esta metodología. Siempre siguió el método científico y además él nos dijo, ¿verdad? Que los estudiantes participaban casi siempre en la clase. Tal como menciona Zamora, ¿verdad? La investigación dirigida es una actividad experimental que requiere la participación activa del estudiante, siempre guiada por el maestro. Además, se le consultó al docente qué percepción tenía, ¿verdad?, sobre su aplicación, sobre su experiencia aquí aplicando esta metodología. Y él nos dijo lo siguiente, dijo que es importante implementar metodologías innovadoras como la investigación dirigida para que los alumnos estén motivados, ya que si están motivados muestran mayor interés en las actividades académicas que se les proponen, ya que él observó esto en sus estudiantes. Además nos dijo que el motivar a los estudiantes a investigar es una buena herramienta para despertar la curiosidad de los estudiantes, que él se había sentido muy bien porque observó interés y más motivación en los estudiantes y que le hacían muchas más preguntas y participaban más que en parciales anteriores. Además nos dijo que habían limitantes, como el tiempo, ya que él consideraba que para investigar se necesitaba más tiempo. También que muchos estudiantes se les dificultaba el uso del internet porque eran de escasos recursos. Acerca de esto, pues Limay y Guaymaraes nos dicen que el papel del docente en la metodología de investigación dirigida es fundamental, ya que este método de enseñanza se basa en la colaboración estrecha entre el docente y el estudiante. El docente debe actuar como un guía, como un facilitador del proceso de investigación. Obviamente requiere, ¿verdad?, tiempo y recursos. Y aquí tenemos una triangulación de datos, ¿verdad?, donde se compararon la percepción del docente, la percepción del estudiante y la literatura. Y podemos ver que en la literatura, pues según la literatura, la motivación intrínseca se fundamenta en factores internos, como la curiosidad, la superación personal, el esfuerzo. El docente señala que los estudiantes están más motivados y que participan activamente, o sea, participan más que en parciales anteriores. Lo corroboran los mismos estudiantes cuando dicen que la clase fue más práctica. Además, en esta parte del esfuerzo y tiempo, ¿verdad? La minoría de estudiantes que dijeron que no les gustaría seguir investigando, dijeron que no les gustaba porque requería mucho esfuerzo y tiempo. Y el docente coincide aquí en la parte del tiempo, donde nos dice que él considera como una limitante lo que es el tiempo, porque para investigar se requiere mucho tiempo. Entonces, estos más que todo son como los puntos en común entre la literatura, la percepción del docente y la de los estudiantes. Ahora vamos con la parte del rendimiento académico. Esta parte solo se midió de manera cuantitativa, con un pretest y un póster de conocimiento y con las calificaciones que obtuvieron los estudiantes al final del parcial. Iniciamos con la parte del pretest y el póster de conocimiento. El pretest y el póster de conocimiento tenía un valor de 10%. Y podemos observar, ¿verdad? Aquí
que en las calificaciones entre 9 y 10% en el pretest, que está de color azul, ningún estudiante obtuvo esta calificación. En cambio, en el posttest, 10 estudiantes obtuvieron estas calificaciones. En el caso de las calificaciones que fueron de 7, entre 7 y 8%, 2 estudiantes obtuvieron estas en el pretest, mientras que en el posttest fueron 19 estudiantes. Si nos vamos a las calificaciones más bajas, en la calificación de 0%, en el pretest podemos observar que 7 estudiantes obtuvieron esta nota, mientras que en el posttest ningún estudiante sacó 0. O sea que se puede ver una mejoría en el caso del rendimiento en el posttest. Además, a esta mejoría que se observa aquí también se le aplicó prueba de correlación para ver qué tan relacionada estaba esta mejoría en el rendimiento. ¿Qué correlación resultó? Pues el coeficiente de correlación de Spearman resultó de 0.910. Y según la tabla de interpretación de datos de correlación de Spearman, la correlación es positiva muy alta, demostrando que sí hay correlación significativa entre las variables, lo que nos indica que la metodología de investigación dirigida sí influyó en el rendimiento de los estudiantes. Acerca de esto, pues, Thomas nos dice que la investigación dirigida puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes al permitirles aprender de forma autónoma y desarrollar habilidades de investigación. En el caso de la comparación con el grupo experimental y el grupo control, aquí tenemos un diagrama de caja y bigotes y podemos observar que las calificaciones en el grupo experimental, la mayoría de calificaciones estaban en el rango de 7 y 9%, y en el grupo control las calificaciones estaban en el rango de 6 y 8%, o sea que las calificaciones del grupo experimental fueron más altas que las del grupo control. Y según TANAMA, para el logro de un eficiente rendimiento académico de los estudiantes, interviene una serie de factores como la metodología, ¿verdad? Y se puede observar, si comparamos ambos grupos, que los estudiantes del grupo experimental que se sometieron a la metodología tuvieron mejores resultados en el posttest que los del grupo control, que fueron los que siguieron la metodología normal que utilizaba el profesor. Además, el docente, ¿verdad?, nos facilitó sus cuadros de notas. En ese tiempo, pues todavía el rango de calificaciones, según la Secretaría de Educación, era avanzado entre 91 y 100, 81 y 90, muy satisfactorio, satisfactorio entre 70 y 80, e insatisfactorio, 69 o menos. Podemos observar que en ambos grupos, tanto en el grupo experimental como en el grupo control, que está en anaranjado, las calificaciones más altas obtenidas fueron entre 81 y 90, calificaciones muy satisfactorias. Y podemos ver que el mayor porcentaje de calificaciones más altas fue el grupo experimental, con un 49% en contra del grupo control, que fue un 33.3%. Estos resultados pues señalan un cambio positivo en el rendimiento académico, ¿verdad?, después de aplicar la metodología de investigación dirigida. Tal como indica Barrera Correa, las metodologías activas tienen una influencia positiva en el rendimiento académico de los estudiantes. Ahora vamos con las conclusiones. Bien, con respecto al objetivo número 1, que hablaba sobre la motivación antes y después de la aplicación de la investigación dirigida, pues al aplicar la metodología de investigación dirigida, en la asignatura de química se logró identificar un aumento en el nivel de motivación intrínseca de los estudiantes del grupo experimental en comparación con el grupo control, donde no se aplicó la metodología. Es destacable que ambos grupos tenían niveles de motivación apropiados al iniciar el periodo académico, lo que indica que la metodología de investigación dirigida no solo ayuda a mantener la motivación, sino que la potencia. Con respecto al objetivo número 2, sobre las percepciones de los estudiantes, pues el análisis de las percepciones de los estudiantes del primer año de bachillerato de los estudiantes del Saúl Zelaya sobre su experiencia al realizar una investigación dirigida indica que la mayoría de estudiantes encuentran esta metodología educativa valiosa y enriquecedora. Con respecto al objetivo número 3, sobre la percepción del docente, pues la aplicación de la metodología de investigación dirigida en la enseñanza de la química fue percibida positivamente por el docente, quien observó un aumento en la curiosidad y en el interés de los estudiantes. Con respecto al objetivo número 4, sobre los puntos en común en la percepción docente de estudiantes y literatura, después de implementar la metodología de investigación dirigida en la asignatura de química, se compararon las percepciones del docente, los estudiantes y la literatura. Los resultados muestran que según la percepción del docente y los estudiantes que participaron en el estudio de esa metodología, genera interés en los estudiantes, mayor aprendizaje,
y participación activa en la clase, lo cual coincide con los hallazgos en la literatura. Con respecto al objetivo número 5, pues se puede afirmar que la aplicación de la metodología de investigación dirigida en la asignatura de química tuvo un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes del grupo experimental. Esto se evidencia en las calificaciones obtenidas en el post-test, en el que se observó un aumento significativo en comparación con el pretest. Además, se destaca que los estudiantes del grupo experimental tuvieron un mayor porcentaje de calificaciones muy satisfactorias en comparación con el grupo control. Y con respecto al objetivo número 6 sobre la correlación, se puede visualizar que la metodología de investigación dirigida en la enseñanza de la química tiene una correlación positiva, significativa, tanto con el rendimiento de los estudiantes como con el nivel de motivación intrínseca. Los resultados obtenidos indican que la aplicación de esta metodología favoreció el rendimiento y la motivación intrínseca de los estudiantes, por lo que se puede decir que esta metodología es valiosa para la enseñanza de la química. En cuanto a las recomendaciones, pues sería muy valioso que la universidad capacitara y actualizara a los docentes con respecto a este tipo de metodologías que incluyan la investigación para que los estudiantes, desde que estén en el colegio o desde que estén en la escuela, ya lleven una base de investigación, porque es importante investigar, ¿verdad? La investigación es la base de la ciencia y como país debemos fortalecernos en este aspecto de investigación. Además, todos los docentes, ¿verdad? Debemos dar importancia al nivel de motivación con el que llegan los estudiantes a nuestra aula de clases, porque de esta manera un estudiante motivado va a aprender mejor, ¿verdad? Un estudiante motivado va a querer, va a disfrutar de su proceso de aprendizaje, porque un estudiante sin motivación, de nada sirve que nosotros demos lo mejor si los estudiantes no están motivados. Además, esta investigación servirá para dar pautas, ¿verdad? Futuras investigaciones. De esta investigación puede surgir otra, como por ejemplo, hacer esta investigación en otro nivel académico, como el universitario o un nivel académico inferior, ¿verdad? Bachillerato. También se puede estudiar las capacidades de investigación que desarrollan los estudiantes, etcétera. De aquí pueden salir muchos estudios más. Y para finalizar, pues los dejo con esta frase que dice: si no conozco una cosa, la investigaré. Y con esto, pues, doy paso a las preguntas y comentarios de la terna. Y ahí terminaba mi exposición, ¿verdad? Pero antes de darles a ustedes el paso a los comentarios, yo les traje una imagen que encontré y que me gustó porque creo que es bonito, ¿verdad? Que a uno lo motiven para terminar la tesis. Entonces, a ustedes que están en ese proceso de empezar su tesis o que ya tienen un proceso, pues esa imagen me gustó mucho, ¿verdad? Para que ustedes se motiven. Dice que escribir la tesis se trata de comprometerse con una tarea que parece grande e imposible. A veces nos sentimos como ese muñequito que está acá, ¿verdad? Porque representa un proceso mágico de autorrealización. Además, es como conversar a través del tiempo y el espacio con otros autores, sin importar la época o las jerarquías, porque nosotros tenemos que buscar y citar autores, ¿verdad? Buscar diferentes fuentes. Así que no se desanimen, ¿verdad? Ustedes crean en la importancia de su propia voz. Prácticamente es la oportunidad que nosotros tenemos para que nuestras ideas más locas sean tomadas en cuenta. Y al final, pues, lo gratificante es lograr, ¿verdad? Que después de un largo proceso de ese esfuerzo, tener esa experiencia de aprendizaje lo más gratificante, ya cuando nos dicen que la tesis está aprobada. Así que ánimo, ustedes pueden, no lo dejen para después, porque cuando uno deja para después las cosas se enfrían, ¿verdad? Así que muchas gracias y los dejo con esto.